Florentino Pérez vuelve a mover los hilos del mercado europeo y lo que está preparando, según ya se comenta en distintos círculos del fútbol internacional, puede convertirse en otro de esos movimientos que marcan una época y que dejan huella durante años. Una operación que no solo tendría impacto deportivo, sino también simbólico, porque vuelve a poner al Real Madrid en el centro de una batalla directa con su eterno rival. Quédate hasta el final porque hoy vamos a hablar de una historia que está generando muchísimo ruido en los despachos, inquietud en algunos sectores del fútbol español y, como no, una enorme expectación dentro del madridismo. Porque mientras otros clubes hacen ruido, filtran reuniones, intentan posicionarse en la prensa y venden la idea de fichajes imposibles como si fueran realidades inminentes, el Real Madrid sigue trabajando exactamente igual que siempre, en silencio absoluto, sin prisa aparente, sin necesidad de protagonismo mediático y esperando el momento perfecto para ejecutar. Esa ha sido su fórmula durante décadas. Y lo más inquietante para sus rivales es que, cuando el club blanco se mueve de verdad, casi nunca lo hace para negociar, lo hace para cerrar. Y sinceramente, madridistas, esta historia ya la conocemos. La hemos visto repetirse una y otra vez en los últimos años. Cada vez que Florentino Pérez entra con decisión en una operación estratégica, el desenlace suele acabar del mismo lado. Ha ocurrido con fichajes históricos, con talentos emergentes y con jugadores que parecían estar atados por otros grandes clubes europeos hasta que el Real Madrid decidió intervenir. Y ahora, todos los focos apuntan a un nombre que está empezando a sonar con mucha fuerza en el radar blanco: João Pedro. Un delantero brasileño que, según los informes que circulan en el entorno del fútbol europeo, está considerado como uno de los atacantes con mayor proyección del continente. Un perfil moderno, versátil, con capacidad para adaptarse a distintos sistemas y que ha despertado el interés de varios grandes clubes. Entre ellos, el Barcelona, que durante meses habría trabajado en silencio para intentar posicionarse como una opción seria para su futuro ofensivo. En Barcelona, según se comenta en el entorno mediático, había una sensación creciente de optimismo. Algunos sectores incluso lo presentaban como una pieza ideal para la transición generacional del ataque azulgrana. Se hablaba de él como un perfil capaz de complementar o incluso heredar responsabilidades ofensivas a medio plazo. La idea estaba instalada: seguimiento constante, informes positivos y la sensación de que la operación podía encarrilarse sin demasiada competencia. Pero entonces apareció el Real Madrid. Y como suele ocurrir en este tipo de historias, todo cambió de dirección en cuestión de semanas. Porque cuando Florentino Pérez detecta una oportunidad que encaja con la visión estratégica del club, no entra tarde ni entra para tantear. Entra para analizar, consolidar y, si el encaje es perfecto, ejecutar. Y dentro de Valdebebas, según fuentes cercanas al entorno técnico, João Pedro lleva tiempo siendo seguido con lupa. No es un seguimiento reciente ni improvisado. Es un proceso largo, meticuloso, casi quirúrgico, en el que se han valorado absolutamente todos los detalles del jugador. No solo su rendimiento en el campo, sino aspectos que en el Real Madrid son prácticamente obligatorios para cualquier fichaje: la personalidad, la capacidad de adaptación, la mentalidad competitiva, la respuesta bajo presión y, sobre todo, la actitud en los momentos decisivos. Porque en el Bernabéu no se triunfa únicamente con talento. El talento es solo el punto de partida. Lo que marca la diferencia es la fortaleza mental para sobrevivir en un entorno donde la exigencia no disminuye nunca. Y ahí es donde, según los informes internos que se comentan, el Real Madrid ve algo especial en João Pedro. No solo un jugador con calidad técnica, sino un futbolista con carácter, con determinación, con una actitud ofensiva constante y con una ambición que encaja con la filosofía del club. Un delantero que no se esconde, que busca el balón en los momentos complicados, que asume riesgos y que no se arruga cuando el partido se vuelve incómodo. Estamos hablando de un atacante con potencia física, velocidad en transiciones y una capacidad muy interesante para atacar espacios reducidos. Un perfil que puede moverse entre líneas, asociarse con centrocampistas ofensivos y, al mismo tiempo, ser agresivo dentro del área. Ese tipo de versatilidad es precisamente lo que el fútbol moderno exige a los delanteros de élite. Y si uno lo imagina dentro del ecosistema actual del Real Madrid, el encaje es evidente. Un equipo con jugadores capaces de romper líneas desde el medio, como Bellingham, con extremos desequilibrantes como Vinicius y Rodrigo, y con laterales profundos como Valverde en determinados contextos, genera constantemente situaciones de ventaja ofensiva. En ese escenario, un delantero como João Pedro podría convertirse en un complemento perfecto para atacar defensas cerradas y aprovechar segundas jugadas dentro del área. Imaginad una transición rápida en Champions League, en el Santiago Bernabéu, con el estadio encendido. Recuperación en campo propio, salida vertical, Vinicius estirando al rival por la izquierda,
Bellingham conduciendo con espacio y Joao Pedro atacando el punto de penalti con decisión. Son acciones que no solo generan peligro, sino que cambian partidos, eliminatorias y temporadas completas. Por eso esta operación no se interpreta únicamente como un movimiento para reforzar la plantilla. En el entorno del Real Madrid se entiende como algo más profundo. Una apuesta de futuro. Una pieza más dentro del proceso de construcción de una nueva generación que debe mantener al club en la élite del fútbol europeo durante la próxima década. Y aquí es donde entra el factor que más inquieta a otros clubes, el efecto dominó del modelo brasileño en el Real Madrid. Porque no es casualidad lo que ha ocurrido en los últimos años. Vinicius se ha convertido en una superestrella mundial en el Bernabéu. Rodrigo ha crecido hasta ser decisivo en noches grandes de Champions. Y Endrick, aún muy joven, ha decidido apostar por el proyecto blanco frente a otras opciones de altísimo nivel. Eso ha generado una percepción muy clara en el mercado sudamericano. El Real Madrid no solo ficha talento brasileño, lo convierte en élite mundial. Lo transforma en protagonistas de la historia del fútbol europeo. Y eso pesa muchísimo a la hora de tomar decisiones. En Brasil, el Real Madrid ya no es simplemente un destino atractivo. Es casi una ruta natural para cualquier joven con ambición máxima. Un club que ofrece exposición global, títulos, desarrollo y una plataforma donde el talento no se estanca, sino que evoluciona hacia la cima. Y ese factor emocional, cultural y deportivo es el que puede inclinar la balanza en una operación de este nivel. Mientras tanto, en Barcelona la preocupación empieza a crecer de forma silenciosa. No tanto por el nombre en sí, sino por el patrón que se repite. Cuando el Real Madrid se interesa seriamente por un objetivo compartido, la dinámica del mercado cambia por completo. Las negociaciones se tensan, las condiciones se modifican y la decisión final del jugador empieza a girar en torno al proyecto blanco. Porque al final, más allá de rumores, filtraciones o titulares, la realidad del mercado es muy simple. El Real Madrid no compite por fichajes, compite por proyectos. Y cuando decide entrar en uno, rara vez lo hace para perderlo. Y ahora la gran pregunta que se hace todo el mundo es evidente. ¿Estamos ante otro movimiento silencioso que acabará en golpe estratégico del Real Madrid o simplemente ante un nuevo capítulo de rumores inflados por el mercado? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Y mientras todo esto ocurre, el Barcelona vuelve a vivir una situación extremadamente incómoda, casi repetida en los últimos años hasta convertirse en una especie de patrón difícil de ignorar dentro del fútbol europeo. Porque una cosa es desear un fichaje, construir ilusión en torno a un perfil concreto y filtrar optimismo a la prensa, y otra muy distinta es competir de verdad en el mercado cuando aparece el Real Madrid con su capacidad económica, su estabilidad institucional y su poder de atracción global. Esa es la realidad que más les cuesta aceptar en el entorno azulgrana, no tanto por falta de ambición, sino porque el contexto actual no siempre acompaña las intenciones. Mientras el club catalán sigue atrapado entre ajustes financieros, palancas económicas que ya han sido exprimidas al límite, restricciones de fair play salarial y fórmulas creativas para poder inscribir jugadores, el Real Madrid se mueve desde una posición completamente distinta. No es solo una cuestión de dinero disponible, sino de estructura, de planificación y de percepción externa. Florentino Pérez negocia con una sensación de estabilidad que condiciona todo el escenario previo a cualquier conversación importante, y eso, en el fútbol moderno, es prácticamente medio fichaje ganado antes de sentarse a hablar. Y cuando la diferencia es tan grande en la base, cualquier operación de mercado se transforma. Porque el Chelsea escucha al Barcelona, sí, pero lo hace desde una perspectiva distinta a la que adopta cuando entra el Real Madrid en la ecuación. Con el club inglés existe respeto en ambos casos, pero con el Madrid aparece algo más, una sensación de proyecto consolidado, de club capaz de competir al máximo nivel inmediato y a largo plazo, y sobre todo de un interlocutor que rara vez improvisa cuando se trata de jugadores con potencial de élite. En ese contexto surge un nombre que empieza a ganar peso dentro de la operación, Brahim Díaz. Un futbolista que, en otro escenario, podría parecer simplemente una pieza de rotación de lujo en el Real Madrid, pero que en una negociación de alto nivel puede convertirse en una herramienta estratégica de enorme valor. Porque dentro del Chelsea gusta mucho su perfil. No es un secreto interno ni una intuición aislada, sino una valoración que encaja perfectamente con lo que exige la Premier League actual: ritmo, técnica, capacidad de desequilibrio y decisión en espacios reducidos. Brahim representa exactamente ese tipo de jugador que puede romper un partido cerrado en cuestión de segundos. Su conducción en corto, su capacidad para girar entre líneas y su valentía para encarar en zonas congestionadas lo convierten en un perfil especialmente atractivo para un equipo que quiera añadir creatividad inmediata sin necesidad de adaptación larga. Y en el fútbol inglés, donde los partidos suelen tener transiciones constantes y defensas expuestas,
ese tipo de talento se paga muy caro. Por eso, en este escenario hipotético, Florentino Pérez estaría dispuesto a utilizar a Brahim como una pieza clave dentro de la operación. No como una pérdida, sino como una palanca deportiva cuidadosamente calculada para reducir el coste total del fichaje y, al mismo tiempo, mantener la competitividad de la plantilla. Y si esto termina ocurriendo, para muchos madridistas sería otra demostración de la forma en la que el club entiende el mercado, no solo comprando talento, sino redistribuyéndolo de manera inteligente. Porque el Real Madrid no piensa únicamente en el impacto inmediato de una llegada, sino en el equilibrio global del proyecto. Y ahí es donde aparece la idea que empieza a tomar forma dentro del Bernabéu, la incorporación de un delantero joven, con margen de crecimiento, con capacidad para asumir responsabilidades en escenarios grandes y con potencial para convertirse en pieza estructural durante años. En ese sentido, el nombre de Joao Pedro empieza a encajar en las conversaciones internas como algo más que una simple opción. El club observa en él un tipo de delantero moderno, capaz de adaptarse a diferentes registros ofensivos, de jugar tanto como referencia como en apoyos intermedios, y de generar ventajas en contextos donde otros atacantes más estáticos sufren. Y eso, en el ecosistema del Real Madrid, es un factor determinante. Dentro del club existe la sensación de que ciertos futbolistas no explotan únicamente por su talento individual, sino por el entorno en el que se encuentran. Y el Bernabéu, históricamente, ha sido un acelerador de rendimiento para jugadores con personalidad y ambición. Es un escenario que exige, pero también potencia. Y cuando un futbolista responde a esa presión, su evolución suele ser exponencial. Joao Pedro encajaría en esa lógica. Su capacidad para moverse sin balón, su agresividad para atacar espacios y su confianza para asumir decisiones en momentos importantes lo convierten en un perfil que, bien rodeado, podría crecer de forma muy rápida. Y en el Real Madrid, rodearse bien no es una excepción, es la norma. Tiene recursos técnicos para sobrevivir en contextos cerrados, pero también energía para competir en partidos de alta intensidad. Puede recibir de espaldas, proteger el balón y girar con potencia, pero también puede atacar el espacio con determinación constante, algo que en el fútbol de élite actual es casi obligatorio. Además, hay un factor intangible que siempre pesa en las decisiones del club blanco, la mentalidad competitiva. Esa sensación de que el jugador no se encoge cuando el escenario crece, sino que se activa. Porque en el Real Madrid existe una idea muy clara que se repite generación tras generación: el talento es importante, pero la ambición es lo que marca la diferencia en los momentos decisivos. Y cuando el club ha detectado esa combinación en el pasado, la historia suele repetirse con bastante frecuencia en forma de éxitos. Mientras tanto, en Barcelona empieza a crecer un tipo de preocupación que no siempre se expresa de forma explícita, pero que se percibe en el ambiente. No es únicamente el miedo a perder un fichaje concreto, sino la sensación de repetir un guión ya conocido. El de ver como un objetivo importante se escapa en el momento clave, especialmente cuando el Real Madrid entra con decisión en la operación. Esa sensación se alimenta también de recuerdos recientes, donde el desenlace no fue favorable para el club azulgrana. Y aunque cada operación es distinta, el entorno emocional del fútbol influye mucho más de lo que parece. La narrativa, la presión mediática y la percepción del jugador juegan un papel fundamental en decisiones que, en teoría, deberían ser puramente deportivas o económicas. En ese contexto, cualquier avance del Real Madrid genera una reacción en cadena. El nerviosismo aumenta, los tiempos se aceleran y la presión interna se multiplica. Porque no se trata solo de perder un fichaje, sino de cómo se pierde y ante quién se pierde. Y Florentino Pérez conoce perfectamente ese efecto psicológico. Por eso su estrategia rara vez depende de movimientos ruidosos o de negociaciones aceleradas en público. Al contrario, el club suele trabajar con discreción, esperando el momento exacto en el que todas las variables encajan para dar el paso definitivo. Al mismo tiempo, dentro del Chelsea también empiezan a aparecer matices importantes en la valoración de la operación. Porque no solo se trata de decidir qué club ofrece más dinero, sino de qué propuesta encaja mejor con sus necesidades deportivas inmediatas. Y en ese sentido, la posibilidad de incorporar un jugador como Brahim Díaz puede cambiar completamente la percepción inicial del acuerdo. El club inglés no busca únicamente ingresos, sino soluciones competitivas. Necesita jugadores que puedan aportar desde el primer día, que conozcan el ritmo de grandes ligas y que no requieran procesos largos de adaptación. Y en ese perfil, Brahim aparece como una opción extremadamente interesante. Por eso, poco a poco, la operación deja de ser un simple interés para convertirse en un escenario en evolución constante. Cada movimiento altera el equilibrio, cada conversación cambia la dirección del acuerdo y cada filtración añade presión a los implicados.
Y cuanto más avanza todo este proceso, más evidente se vuelve una cosa dentro del fútbol europeo. El mercado no lo gana quien más quiere un jugador, sino quien mejor entiende el momento exacto en el que debe actuar. Y en esa disciplina, el Real Madrid lleva años marcando el ritmo. Y sinceramente, madridistas, esto va muchísimo más allá de un simple fichaje. Esto también es una demostración de poder. Una forma de recordarle al fútbol europeo quien sigue dominando realmente el mercado cuando aparecen las grandes estrellas jóvenes. Porque mientras otros clubes viven pendientes de vender ilusión, de lanzar promesas al aire o de sobrevivir a base de operaciones reactivas en el último momento, el Real Madrid sigue construyendo una estructura competitiva brutal. Una estructura que no nace de la improvisación, sino de años de planificación silenciosa, de decisiones frías, de movimientos calculados al milímetro. Con estabilidad financiera. Con una gestión deportiva que rara vez entra en pánico. Con credibilidad internacional que se ha ganado a base de finales, de títulos y de noches históricas. Y sobre todo, con algo que muy pocos clubes pueden decir que tienen, una capacidad casi natural para atraer a los mejores talentos del mundo sin necesidad de entrar en subastas interminables. Y eso, al final, termina marcando diferencias gigantescas. Porque en el fútbol moderno no gana solo el que más dinero gasta en un momento puntual, sino el que mejor sabe posicionarse durante años. El que prepara el terreno antes de que el mercado explote. El que entiende cuándo hay que esperar, y cuándo hay que atacar. Y en ese juego, el Real Madrid suele moverse como un ajedrecista frente a rivales que todavía están jugando a las damas. Joao Pedro observa todo esto perfectamente. No es ajeno a lo que está ocurriendo alrededor de su figura. Observa el crecimiento de Vinicius, que ha pasado de promesa a estrella mundial en un entorno de máxima presión. Observa la importancia de Rodrigo, siempre apareciendo en los momentos decisivos sin necesidad de ser el protagonista constante. Observa el impacto mediático de Bellingham, que ha llegado al Bernabéu y ha sido capaz de convertirse en líder emocional del equipo en cuestión de semanas. Y no solo observa a los jugadores, observa el ambiente del estadio, el peso de la camiseta, la reacción del público, la exigencia constante de ganar incluso cuando ya has ganado antes. Y entonces entiende algo muy importante. El Real Madrid no es simplemente un club de fútbol. Es el escenario más grande del planeta fútbol. Un lugar donde los jugadores no solo compiten, sino que se transforman. Donde una buena temporada no te convierte en estrella, te obliga a mantenerte como estrella. Donde cada partido es una prueba de fuego mediática, deportiva y emocional. Por eso una llamada de Florentino Pérez cambia completamente cualquier operación. No es solo una llamada deportiva. Es un mensaje. Es una declaración de intenciones. Es el momento en el que muchos futbolistas dejan de pensar en dinero, minutos o proyectos a medio plazo, y empiezan a pensar en legado, en historia, en el lugar donde quieren ser recordados para siempre. Porque para muchos jugadores, vestir de blanco no es un paso más en su carrera. Es la cima. Es la oportunidad de sus vidas. Es entrar en una institución donde no se mide solo el talento, sino la capacidad de sobrevivir a la grandeza. Y cuidado, porque dentro del Barcelona ya existe la sensación de que el Madrid lleva muchísimo tiempo preparando esta ofensiva silenciosamente. No es algo que haya surgido de un día para otro. Es una operación que se percibe como gestada en las sombras, con movimientos discretos, contactos indirectos y una estrategia que ha ido avanzando sin hacer ruido hasta el momento clave. Eso cayó como un auténtico golpe en Cataluña. Porque la percepción interna era muy distinta. Creían tener ventaja. Creían controlar la situación. Creían que podían cerrar la operación antes de que apareciera el Real Madrid. Creían que el contexto financiero, deportivo o incluso mediático jugaba a su favor. Pero otra vez subestimaron a Florentino Pérez. Y eso, en el fútbol moderno, suele tener consecuencias. Porque cuando el Real Madrid entra en escena en el momento justo, el tablero cambia. Las prioridades cambian. Las conversaciones cambian. Y lo que parecía encaminado, deja de estarlo en cuestión de días o incluso horas. Y sinceramente, esto empieza a tener toda la pinta de otra victoria estratégica del Real Madrid sobre el Barcelona en el mercado. No solo por el jugador en sí, sino por lo que representa. Porque aquí no se trata únicamente de fichar talento joven. Se trata de imponer autoridad. Se trata de marcar territorio. Se trata de seguir demostrando quién tiene la capacidad real de decidir el rumbo de las grandes operaciones del fútbol europeo. Dentro del Bernabéu cada día existe más ilusión con la posibilidad de ver a Joao Pedro vestido de blanco. Y esa ilusión no nace del azar, sino de la sensación de encaje perfecto.
Sienten que puede convertirse en el próximo gran delantero brasileño capaz de hacer explotar el estadio en noches europeas. Sienten que tiene desequilibrio, personalidad y ambición. Sienten que no se escondería en los partidos grandes, sino todo lo contrario, que crecería precisamente en ellos. Sienten que encaja en un ecosistema donde los grandes jugadores no solo juegan, sino que se convierten en leyenda. Porque si algo ha demostrado el Real Madrid en su historia reciente, es que no ficha solo nombres. Ficha perfiles mentales. Ficha jugadores capaces de soportar presión extrema. Ficha futbolistas que no se conforman con una buena temporada, sino que quieren construir una carrera llena de títulos, noches inolvidables y momentos decisivos. Y sobre todo, porque sienten algo que el madridismo valora por encima de todo: hambre de grandeza. Y cuando el Real Madrid encuentra un jugador con hambre de grandeza, normalmente no solo consigue un fichaje, termina construyendo una historia. Una evolución. A veces incluso una leyenda que con el tiempo pasa a formar parte de la identidad del propio club. Muy bien, madridistas, gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Quiero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, porque esto abre un debate muy interesante. ¿Crees que Florentino Pérez debería cerrar esta operación incluso si Brahim Díaz entra en el acuerdo como moneda de cambio? ¿O piensas que el Real Madrid cometería un error dejando salir al malagueño, que siempre ha demostrado compromiso y rendimiento cada vez que ha tenido minutos? Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana, porque se vienen días muy intensos alrededor de esta operación y aquí vamos a contar absolutamente todo lo que ocurra, sin filtros, sin exageraciones innecesarias, pero con toda la información al detalle sobre el futuro del Real Madrid y el mercado de fichajes. Y ya sabes lo que siempre decimos aquí, madridistas. ¡Hala Madrid y nada más!